Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde las emociones a flor de piel y los dramas que te atrapan son el pan de cada día. Hoy prepárense para un viaje lleno de romance, intriga y paisajes impresionantes porque vamos a sumergirnos en el adictivo mundo de las series turcas cortas subtituladas. Sí, esas joyitas que te roban el corazón en un abrir y cerrar de ojos, perfectas para maratonear en un fin de semana o para esos ratitos libres en los que necesitas una dosis de emociones fuertes. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguna de mis recomendaciones seriefilas. Créeme, tu corazón me lo agradecerán. Y si ya eres parte de esta comunidad, bienvenido de nuevo. Agárrate fuerte porque el viaje está por comenzar. ¿Listos para descubrir esas series turcas cortas que te harán perder la cabeza? ¡Vamos allá! Empezamos con una que seguramente ya has escuchado, pero que es imposible dejar fuera de esta lista, Etos. Esta serie de Netflix es una verdadera obra maestra que te invita a reflexionar sobre la sociedad turca moderna, explorando las vidas de personajes de diferentes orígenes y creencias. La historia se centra en Merim, una joven de una familia religiosa que comienza a tener ataques de pánico y acude a una psicóloga. A través de ella, conocemos a un grupo de personas con historias entrelazadas que desafían los estereotipos y nos muestran la complejidad de la vida en Estambul. Etos es una serie inteligente, conmovedora y con actuaciones brillantes que te dejará pensando mucho después de terminarla. No es romance puro, pero la conexión humana y la búsqueda de la identidad son temas universales que te tocarán el alma. Además, la fotografía es preciosa. Profundicemos un poco más en Etos. Lo que realmente la hace destacar no es solo la trama en sí, sino la forma en que aborda temas delicados y complejos con una sensibilidad asombrosa. La serie no se limita a mostrar las diferencias culturales y religiosas, sino que se adentra en la psicología de sus personajes, explorando sus miedos, sus sueños y sus contradicciones. Merim, con su fe inquebrantable y su lucha contra la ansiedad, es un personaje que te atrapa desde el primer momento. Su terapeuta Peri, una mujer moderna y secular, representa un mundo completamente diferente, pero a medida que la serie avanza, vemos cómo ambas mujeres encuentran puntos en común y aprenden la una de la otra. La serie también presenta otros personajes memorables, como un imán que lucha contra sus propios demonios, una mujer rica que se siente vacía por dentro, y un hombre homosexual que se enfrenta a la discriminación y el rechazo. Etos es una serie que te obliga a salir de tu zona de confort y a cuestionar tus propias creencias y prejuicios. Te invita a la empatía y al entendimiento, y te recuerda que todos somos seres humanos con nuestras propias luchas y aspiraciones. Además, la banda sonora es absolutamente maravillosa, creando una atmósfera envolvente que te sumerge aún más en la historia. Si buscas una serie que te haga pensar y sentir, Etos es una elección excelente. Ahora, si lo que buscas es un romance de esos que te hacen suspirar y creer en el amor verdadero, te recomiendo Fatih Arbilge. Esta serie, también conocida como El amor de Neriman, cuenta la historia de Neriman, una joven que vive en un barrio tradicional de Estambul y se debate entre su amor de la infancia, Sinasi, un músico tradicional, y el rico y sofisticado Macit, que representa el mundo moderno. La serie explora el choque entre las tradiciones y la modernidad, y cómo el amor puede cambiar nuestras vidas. Fatih Arbilge es una serie visualmente hermosa, con una banda sonora encantadora y una historia que te enganchará desde el primer momento. Los protagonistas tienen una química increíble y te harán creer en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Es ideal para quienes aman los triángulos amorosos llenos de drama y pasión. Pero Fatih Arbilge no es solo un simple triángulo amoroso. La serie es una reflexión profunda sobre la identidad, la clase social y la búsqueda de la felicidad. Neriman se encuentra atrapada entre dos mundos, el mundo tradicional y humilde de su barrio, donde reina la música tradicional y los valores familiares, y el mundo moderno y lujoso de la alta sociedad, donde la apariencia y el estatus lo son todo. Sinasi representa el pasado y la tradición, mientras que Macit representa el futuro y la modernidad. Neriman debe decidir qué camino quiere tomar y qué tipo de vida quiere vivir. La serie también explora la relación entre la tradición y la modernidad en la propia Estambul, una ciudad que se encuentra en constante cambio y evolución. La fotografía de la serie es impresionante, capturando la belleza de la ciudad y la riqueza de su cultura. La música también juega un papel importante, creando una atmósfera romántica y melancólica. Si eres un fanático de los dramas románticos con un toque de profundidad y reflexión, Fatih Arbilge te encantará.
Prepárate para enamorarte de los personajes y para emocionarte con su historia. Siguiendo con los romances, pero con un toque más moderno y divertido, te presento Erkénthicus. Esta serie es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una revista y se enamora de Can, el carismático fotógrafo y dueño de la empresa. Erkénthicus es una serie fresca, divertida y con una química explosiva entre los protagonistas. La historia es ligera y entretenida, perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Los paisajes de Estambul son espectaculares y la banda sonora es muy pegadiza. Si te gustan las comedias románticas con toques de drama y personajes adorables, Erkénthicus es la serie perfecta para ti. Además, los protagonistas son guapísimos. La magia de Erkénthicus reside en su sencillez y en la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman. La serie no se toma a sí misma demasiado en serio, y se centra en crear una atmósfera divertida y romántica. Sanem es una joven espontánea y creativa que sueña con convertirse en escritora, pero que se conforma con trabajar en la tienda de comestibles de su familia. Can es un fotógrafo aventurero y un hombre de negocios exitoso que regresa a Estambul para ayudar a su padre con la empresa familiar. Cuando Sanem comienza a trabajar en la revista de Can, sus vidas se entrelazan de una manera inesperada y divertida. La serie está llena de situaciones cómicas, malentendidos y momentos románticos que te harán reír y suspirar al mismo tiempo. Pero Erkénthicus también tiene su lado dramático, explorando temas como la ambición, la familia y la importancia de seguir tus sueños. La serie es un escape perfecto de la realidad, un bálsamo para el alma que te dejará con una sonrisa en la cara. Además, el vestuario de Sanem es absolutamente adorable, y los paisajes de Estambul te dejarán sin aliento. Si necesitas una dosis de alegría y optimismo, Erkénthicus es la serie perfecta para ti. Cambiando un poco de género pero sin perder la intensidad emocional, te recomiendo Sasiyet. Esta serie de suspense y drama psicológico cuenta la historia de Aga Beyolu, un hombre que es diagnosticado con Alzheimer y decide utilizar su enfermedad para cometer crímenes y castigar a personas que han cometido injusticias en el pasado. Sasiyet es una serie oscura, intrigante y con un guión impecable. La actuación de Alok Bilginer, que ganó un premio Emmy por su papel, es simplemente magistral. La serie explora temas como la justicia, la venganza y la moralidad de una manera muy inteligente y te mantendrá al borde de tu asiento hasta el final. No es una serie fácil de ver, pero es una experiencia cinematográfica que vale la pena. Prepárate para cuestionar tus propios valores y a sumergirte en la mente de un hombre atormentado. Sasiyet es mucho más que una simple serie de suspense. Es un estudio profundo sobre la condición humana, la memoria y la justicia. Aga Beyolu, interpretado de manera brillante por Alok Bilginer, es un personaje complejo y contradictorio que te obliga a cuestionar tus propios principios morales. ¿Es justificable cometer crímenes para hacer justicia? ¿Puede la enfermedad mental eximir a alguien de su responsabilidad? Estas son algunas de las preguntas que plantea la serie. La trama se desarrolla lentamente construyendo una atmósfera de tensión y misterio que te mantendrá enganchado hasta el final. La serie también explora el tema de la memoria, tanto la memoria personal de Aga Beyolu como la memoria colectiva de la sociedad turca. A medida que la enfermedad de Aga avanza, su memoria se va desvaneciendo, pero al mismo tiempo, él está decidido a recordar y castigar a aquellos que han cometido injusticias en el pasado. Sasiyet es una serie que te dejará pensando mucho después de terminarla. Es una experiencia cinematográfica que te desafiará y te conmoverá al mismo tiempo. Si buscas una serie inteligente, oscura y emocionalmente resonante, Sasiyet es una elección imprescindible. Si eres de los que disfrutan de las historias de época, te recomiendo Dirilis, Ertuğrul. Aunque esta serie tiene varias temporadas, cada una de ellas se puede ver como una miniserie independiente. La historia se centra en la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Dirilis, Ertuğrul es una serie épica con batallas espectaculares, vestuarios impresionantes y una historia llena de intriga y heroísmo. La serie muestra la lucha de Ertuğrul y su tribu por sobrevivir y establecerse en Anatolia. Es una serie que te transportará a otro tiempo y te hará sentir la emoción de la historia. Si te gustan las series históricas con toques de acción y drama, Dirilis, Ertuğrul te encantará. Eso sí, prepárate para invertir tiempo porque engancha muchísimo. Dirilis, Ertuğrul es una serie que te transportará a un mundo completamente diferente.
La serie está ambientada en el siglo XIII, en la época de las invasiones mongolas en Anatolia. Ertuğrul Gazi, un guerrero valiente y un líder carismático, lidera a su tribu en una lucha por la supervivencia y la independencia. La serie está llena de batallas épicas, intrigas políticas y romances apasionados. Pero Dirilis, Ertuğrul, es mucho más que una simple serie de acción y aventura. Es una exploración profunda de la historia y la cultura turca. La serie muestra la importancia de la fe, la familia y la lealtad en la cultura turca. También destaca la valentía y la determinación de Ertuğrul Gazi y su tribu. La serie es visualmente impresionante con paisajes espectaculares, vestuarios elaborados y efectos especiales de alta calidad. La música también juega un papel importante, creando una atmósfera épica y emocionante. Si te gustan las series históricas con toques de acción, drama y romance, Dirilis, Ertuğrul te encantará. Prepárate para ser transportado a un mundo de héroes y villanos, de batallas épicas y de amores prohibidos. Volviendo a las series más cortas, te presento Fi. Esta serie, basada en una trilogía de libros, cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. Fi es una serie intensa, erótica y con una estética muy cuidada. La serie explora temas como la obsesión, el poder y la manipulación de una manera muy provocativa. La actuación de los protagonistas es excelente y la historia te mantendrá enganchado desde el primer momento. Si te gustan las series con un toque oscuro y sensual, Fi es la serie perfecta para ti. Sin embargo, ten en cuenta que contiene escenas explícitas y puede ser perturbadora para algunos espectadores. Fi es una serie que te desafiará y te perturbará. La serie explora los límites de la obsesión, el poder y la manipulación. Can Mañay, un psicólogo famoso y carismático, se obsesiona con Duru, una joven bailarina con un talento excepcional. Can utiliza su poder y su influencia para manipular la vida de Duru y acercarse a ella. La serie es intensa, erótica y visualmente impresionante. La actuación de los protagonistas es excelente y la historia te mantendrá enganchado desde el primer momento. Pero Fi no es una serie para todos los gustos. La serie contiene escenas explícitas y puede ser perturbadora para algunos espectadores. Si estás buscando una serie que te haga pensar y sentir, y que no tenga miedo de explorar temas tabú, Fi es la serie perfecta para ti. Por último, pero no menos importante, te recomiendo Maral. Esta serie combina acción, drama y romance y cuenta la historia de un exsoldado de fuerzas especiales, Maral, que se convierte en el guardaespaldas de Maur, una joven fotógrafa que presencia un crimen. Maral es una serie con mucha acción, persecuciones y tiroteos, pero también tiene una historia de amor muy bonita entre los protagonistas. La química entre Burak Deniz y Alina Voz es innegable y te harán suspirar en cada episodio. Si te gustan las series con un protagonista fuerte y protector, y una heroína valiente y decidida, Maral es la serie perfecta para ti. Además, los paisajes de Estambul son espectaculares. Maral es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento desde el primer momento. La serie está llena de acción, persecuciones y tiroteos, pero también tiene una historia de amor muy bonita entre los protagonistas. Maral, un ex soldado de fuerzas especiales, es un hombre fuerte, valiente y protector. Maur, una joven fotógrafa, es una mujer inteligente, independiente y decidida. Cuando Maur presencia un crimen, Maral se convierte en su guardaespaldas y se enamoran. La serie está llena de momentos románticos y emocionantes, pero también tiene un lado oscuro y peligroso. Maral y Maur deben enfrentarse a enemigos poderosos y superar obstáculos difíciles para estar juntos. Si te gustan las series con acción, drama y romance, Maral es la serie perfecta para ti. Además, los paisajes de Estambul son espectaculares y la química entre Burak Deniz y Alina Voz es innegable. Y bien, llegamos al final de este recorrido por las series turcas cortas subtituladas que te robarán el corazón. Hemos explorado dramas sociales como Etos, romances apasionados como Fatih Arville y Erkencikus, thrillers psicológicos como Sasiyet, series históricas épicas como Dirilis, Ertuğrul, historias intensas y eróticas como Fi y series llenas de acción y romance como Maral. Espero que alguna de estas recomendaciones te haya llamado la atención y que te animes a descubrir el fascinante mundo de las series turcas. Quiero agradecerles por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Recuerden que todas estas series están disponibles con subtítulos en español, así que no hay excusa para no darles una oportunidad.
Ahora me encantaría saber cuáles son tus series turcas favoritas. ¿Hay alguna que me recomiendes y que no haya mencionado en este vídeo? Déjame tus comentarios abajo y así podemos compartir nuestras recomendaciones y descubrir nuevas series juntos. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de mis futuras recomendaciones seriéfilas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de emociones y buenas historias. Adiós.